Antes de convertirse en iconos de la televisión mexicana y mundial, Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés llevaban vidas completamente distintas. Roberto nació en 1929 en Ciudad de México, en una familia de clase media intelectual. Su padre, Francisco Gómez Linares, fue caricaturista y periodista. Roberto se crió rodeado de letras, arte y cultura. Ramón, por otro lado, nació en 1923. En una familia de 9 hermanos donde predominaba el humor y la chispa. Así nació Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde se dio el primer encuentro importante. Bolaños contrató a actores que le parecían auténticos, espontáneos, de calle, de barrio. Roberto, que solía tener un control absoluto sobre sus libretos, comenzó a permitir que Ramón improvisara. Lo que hablaba de la confianza entre ambos. Ramón Valdés fue uno de ellos. Su hermano Germán Valdés Tintán ya era una estrella del cine mexicano cuando Ramón empezaba a interesarse por el medio artístico. Durante los años 50 y 60, Ramón actuó en más de 50 películas mexicanas, generalmente en papeles secundarios pero con una naturalidad única. Era querido, respetado y tenía un talento innato para la comedia. Roberto, por su parte, empezó como creativo, escritor y guionista, destacándose en radionovelas, programas de humor y comerciales. De actriz secundaria pasó a ser productora asociada, guionista ocasional y figura dominante detrás de cámaras. Todavía no se conocía, pero sus caminos se acercaban lentamente. Fue en los años finales de la década de 1960 cuando Roberto, ya trabajando para Televisión Independiente de México, tuvo la oportunidad de crear su propio programa. Roberto creó un universo sencillo de niños con alma triste y risueña de adultos frustrados y nobles, ni llamadas, ni homenajes. Ramón, enfermo de cáncer de estómago, se fue alejando de la televisión y del medio artístico, donde Ramón Valdés brillaba como Don Ramón, un personaje cascarrabias pero profundamente humano, sin trabajo, sin dinero, pero con dignidad, sarcasmo y ternura. Su muerte conmovió profundamente al público. Cientos de personas se presentaron en su velorio en el Panteón Mausoleos del Ángel, en Ciudad de México. Estuvieron varios de sus hermanos, artistas, amigos y también algunos excompañeros de elenco. ¿Por qué no fue al funeral de quien había sido su gran amigo, su compañero más natural, el actor que había sido su complemento perfecto durante la época dorada del programa? Desde su primer encuentro, Chespirito quedó impresionado con la autenticidad de Valdés, su carisma sin esfuerzo, su capacidad de improvisación y esa forma tan particular de expresar ternura y autoridad al mismo tiempo. Ramón, por su parte, respetaba a Bolaños como creativo y líder, y por muchos años lo llamó el jefe, sin rencor ni ironía. Entre ellos se forjó una relación basada en la admiración mutua, el respeto y un cariño fraterno. Varios testigos cercanos al elenco señalaron que Florinda Meza no veía con buenos ojos que Roberto mantuviera contacto con Ramón o con Villagrán, a quienes consideraba desleales. El nacimiento de El Chavo del Ocho en 1971 marcó el punto más alto de su colaboración. La química entre El Chavo y Don Ramón trascendía el guión. Era evidente que Bolaños tenía un afecto especial por el personaje de Valdés. Algunas de las escenas más icónicas del programa eran entre ellos dos, y mucho del humor venía de la capacidad de Ramón para reaccionar con naturalidad a las locuras del Chavo. Durante estos años, el elenco entero era una familia. Viajaban juntos, grababan, convivían y se reían en la vida real tanto como en pantalla. Pero no todo era color de rosa. Otros defienden su derecho a guardar silencio y su decisión de mantenerse alejado por razones personales o emocionales. Todo comenzó a cambiar a finales de los años 70. Su relación reflejó lo mejor y lo más frágil del mundo artístico, la creación de un universo que hizo reír a generaciones, pero que detrás de cámaras se vio afectado por egos, intereses y heridas no sanadas. Incluso las más profundas pueden quebrarse por decisiones difíciles, silencios prolongados y caminos que se bifurcan sin retorno. Pero también murió triste porque gente que él quiso mucho lo olvidó.
Don Ramón siempre vivirá en los ojos húmedos del chavo que lo admiraba sin condiciones, Florinda Meza, quien interpretaba a Doña Florinda y tenía desde entonces una relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños. Empezó a tener cada vez más influencia, no solo en lo personal, sino también en lo creativo y directivo. Muchos dentro del elenco, incluyendo Valdés y Carlos Villagrán Kiko, comenzaron a sentir que Florinda Meza tomaba decisiones que afectaban el equilibrio del grupo. Ramón se quejaba en privado de favoritismos y de un ambiente enrarecido donde las cosas ya no se decidían en grupo, sino entre Roberto y Florinda. En su autobiografía, publicada en 2006, apenas menciona brevemente a Valdés y no profundiza en su ausencia. La primera gran ruptura vino con la salida de Carlos Villagrán en 1979 tras un conflicto con Chespirito relacionado con los derechos del personaje de Kiko. Ramón Valdés, solidario con su amigo, también decidió salir del programa, aunque en entrevistas posteriores dijo que no se fue por dinero ni por pelea con Chespirito. Los rumores de un deterioro en su relación con Meza eran persistentes. Ramón regresó brevemente a Chespirito en 1981 cuando se realizó un especial de aniversario. Fue una reunión nostálgica pero breve, no volvió como actor permanente. Y desde entonces mantuvo un perfil más bajo, participando en producciones de Televisa menores y eventualmente, en los años 80, protagonizando junto a Villagrán el programa Que Kiko, producido en Venezuela. Esto enfureció a Chespirito, quien consideró que estaban explotando indebidamente los personajes creados por él. La ruptura fue definitiva. Ya no hubo más apariciones conjuntas. Carlos Villagrán revelaría años después que Ramón murió en la pobreza con lo justo, rodeado de su familia y con el cariño del público, pero lejos de quienes habían sido sus compañeros durante años. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció a los 64 años, víctima del cáncer que venía aquejándolo desde hacía tiempo. Roberto Gómez Bolaños no asistió. Su ausencia fue notoria. Algunos medios comenzaron a especular de inmediato. ¿Dónde estaba Chespirito? Se cuentan distintas versiones en esta historia. Versión oficial: Roberto estaba de viaje fuera del país y no pudo regresar a tiempo. Esta fue la línea manejada por la familia Bolaños. Versión extraoficial: Roberto evitó el funeral por una mezcla de incomodidad, remordimiento y presión. Carlos Villagrán, entrevistado años después, fue contundente: Ramón murió con el corazón limpio. Nunca habló mal de nadie. Otros compañeros como Edgar Vivar, el señor Barriga y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, sí asistieron al funeral y han confirmado públicamente que la relación entre Ramón y Chespirito estaba fracturada al final. Durante los años siguientes, Roberto Gómez Bolaños nunca se refirió públicamente al funeral de Ramón Valdés. Algunos aseguran que la culpa lo acompañó el resto de su vida, y que en privado lamentaba no haberse reconciliado con Ramón antes de su muerte. Lo cierto es que la ausencia de Chespirito marcó profundamente el cierre de uno de los capítulos más entrañables de la historia televisiva en América Latina. La historia entre Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés fue una mezcla de magia creativa, amistad genuina, distanciamiento silencioso y un final inconcluso. La ausencia de Chespirito en el funeral de Don Ramón no es solo una anécdota, sino un reflejo de cómo las relaciones humanas, aunque Chespirito no estuvo físicamente en aquel funeral para muchos. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.